Hola, ¿qué tal amigos? Y bienvenidos todos aquí a El Chapucero USA. Es un autoatentado. Fue un autoatentado lo que ocurrió este lunes cuando un misil caería sobre un hospital en Kiev. Un hospital infantil y rápidamente todo el mundo se conmocionó. Los países occidentales rápidamente se lanzaron en contra de Rusia, empezaron a decir que era lo peor, que estaba atacando directamente zonas civiles. Pero parece que todo fue un autoatentado y hay pruebas. Hay pruebas más allá de lo suficientes para recalcar que los misiles que se utilizaron no fueron rusos. También vamos a hablar este día sobre lo que Estados Unidos está tratando de hacer. Quiere entrar en una carrera nuclear contra Rusia, pero parece que Biden se va a quedar muy atrás en esta carrera nuclear. De igual forma, fue una reunión completamente exitosa entre el presidente ruso Vladimir Putin y Narendra Modi, el primer ministro de la India. Precisamente Europa está perdiendo un gran aliado. Europa estaba utilizando a la India con el tema del gas, el petróleo. La India les vendía estos recursos que provienen de Rusia, a pesar de que se supone no necesitan los recursos rusos, pero bueno, ya saben, la hipocresía. Y por supuesto, Zelensky no puede creer su suerte. Ya se sentía el ganador, está precisamente en Estados Unidos hoy reuniéndose con todos los miembros de la OTAN. Y en lugar de llevar su cara de tristeza, de penas, está llevando una cara de vergüenza, porque el mundo ya sabe lo que hizo. De esto y mucho más, por favor, quédense con nosotros aquí en el Chapucero USA. Vamos a arrancar rápidamente con el tema del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Acaban de anunciar que van a continuar desarrollando su nuevo misil balístico intercontinental ICBM Sentinel, a pesar de que hubo un aumento en los costos de lo que sería el desarrollo de este nuevo supermisil que Estados Unidos le iba a enseñar a Rusia para decirle aquí, si te atreves a enfrentarte a mí, te voy a demostrar que tengo un super misil balístico intercontinental. Pero para poder desarrollarlo necesitan el 81% extra de los costos que se habían anunciado desde el inicio. Se presumía que el costo original estimado era de 77.700 millones de dólares. Un poquito más de lo que le acaban de entregar a Ucrania en el último paquete económico que aprobó Estados Unidos y el Congreso de más de 60.000 millones de dólares. Bueno, en este caso necesitaban 77.700 millones de dólares como base para poder crear este nuevo supermisil. Pero resulta que para poder reemplazar los viejos misiles nucleares Minuteman III, tendrían que gastar cerca de 140.900 millones de dólares. 140.900 millones de dólares es lo que estiman gastarían para poder crear, diseñar, desarrollar todo este nuevo misil y reemplazar con eso los viejos, los Minuteman III. Casi el doble de la estimación original. Eso es lo que va a gastar en el Pentágono y lo dio a conocer precisamente a través de un comunicado. El aumento de los costos de este programa de ojivas nucleares obviamente ha provocado lo que se conoce como una violación de la normativa NUM-McCurdy, que se produce si el costo de desarrollar un nuevo programa aumenta un 25%. Y exige esta misma una revisión del Departamento de Defensa para poder justificar si se va a continuar con la creación, la producción de este tipo de misiles o cualquier tipo de programa o desarrollo, si su costo es mayor al 25%. Aquí estamos hablando de cerca del 85% que aumentó de costo la producción de estos misiles. Tras esta revisión, obviamente, el Departamento de Defensa intenta justificar su continuación, pero tras esta revisión el Pentágono ha llegado a la conclusión de que no existen alternativas viables a este Sentinel, así que van a tener que gastar casi el doble de lo que propusieron en el inicio para poder desarrollarlos. William Laplante, quien es el subsecretario de Defensa para Adquisiciones, dijo que su oficina estaba plenamente consciente de los costos.
O sea, ya lo habían visto antes de que propusieran un costo original de 77.700 millones de dólares. Ya sabían o eran conscientes de que iba a aumentar su valor casi el doble. Según William Laplante, este subsecretario, también son conscientes de los riesgos de no modernizar sus fuerzas nucleares y de no abordar las amenazas muy reales que se está enfrentando actualmente el gobierno de los Estados Unidos. O sea, están tratando de justificar el costo de estos nuevos misiles, es decir, vamos a gastar 140.000 millones de dólares en crear un misil nuclear para poder reemplazar sus viejos misiles nucleares por justificar la guerra, para prepararse a poder enfrentarse con Rusia, porque esa es la diferencia. Rusia sí tiene sus sistemas claramente modernos. Sus equipos siempre reciben una, digamos, una actualización, reciben verificaciones, los están modernizando, los están supervisando todo el tiempo. No pueden tener armas allí guardadas y que se pudran prácticamente como le pasa a Estados Unidos. Como no tienen tampoco una especie de esquema para poder proteger sus municiones, este tipo de proyectos de misiles simple y sencillamente ya no sirven. Ese quizás sea el verdadero problema que tiene Estados Unidos, que sus sistemas, que sus fuerzas nucleares de las cuales tanto presume, quizás ya ni siquiera funcionan. Por lo menos una parte de ellas. Gran parte también del aumento de los costos se ha atribuido no solo a la construcción de este nuevo misil, sino también a la modernización a gran escala de las instalaciones terrestres, instalaciones que a la fecha, bueno, a los últimos 2 años, habían sido completamente olvidadas. También quieren atender los centros de control de lanzamiento, las bases de misiles nucleares, las instalaciones de prueba, todo, absolutamente todo. Pero tienen un verdadero problema, porque todo esto se olvidó. Como estaban acostumbrados a las guerras en las cuales llegan a Arabia, no, no es Arabia, a las cuales llegan a Siria, llegan a Irak, Afganistán, Yemen, Libia, a todas las zonas donde han logrado invadir, lo hacen con sus supertanques y listo, se acabó. Porque son países que no tienen armas, que no tienen un equipo militar como Estados Unidos. Y por eso se les hizo muy fácil llegar, invadir y llevárselo todo. Pero cuando se enfrentan a alguien que es de su tamaño o incluso un poco más grande, entonces en ese momento sí dicen, necesitamos movernos, necesitamos nuevos misiles, necesitamos nuevos tanques, nuevos equipos, nuevas armas, de todo. Porque simple y sencillamente están acostumbrados a pelear contra los más pequeños. Cuando se enfrentan a un misil intercontinental de Rusia, en ese momento dices, creo que lo mejor es hacernos para atrás, empezar a gastar el doble, el triple, lo que sea necesario para poder modernizar todos sus equipos de defensa. La aprobación de este misil balístico generó muchas críticas y llevó también a más de 700 científicos estadounidenses que representan a instituciones de todo el país a enviar una carta al presidente Biden y también al Congreso, porque los científicos están haciendo un llamado al Pentágono a abandonar este programa de ojivas nucleares porque es costoso, es peligroso y sobre todo innecesario. Si realmente Rusia quisiera lanzar una bomba nuclear, ya lo habría hecho. Tiene cientos, tiene miles. Y en comparación con los equipos, como ellos lo dicen, los misiles nucleares, los Minuteman III, que no sirven prácticamente, entonces, ¿para qué se arriesgan? Es un proyecto costoso, peligroso y que no va a servir para absolutamente nada. Y estos científicos dicen que no existe ninguna justificación ni técnica ni estratégicamente sólida para gastar decenas de miles de millones de dólares en la construcción de nuevas armas nucleares, porque estas están almacenadas en silos en los estados de las llanuras, convierten a las comunidades en un blanco y sobre todo aumentan el riesgo de una guerra nuclear sin ofrecer ningún beneficio significativo en materia de seguridad, solo para amenazar. Y esto es algo que ellos deben de entender porque la mayoría de los ciudadanos ya se dieron cuenta que no tienen ojivas nucleares que funcionen realmente, Rusia sí, y parece que Rusia es el niño grande del salón y que está demostrando que sí es consciente y no tiene la intención de llegar a una guerra nuclear con Estados Unidos.
Por el otro lado, dejando a Estados Unidos envolviéndose ellos mismos en problemas y gastando una enorme cantidad de recursos de los bolsillos de los ciudadanos estadounidenses, hubo una visita por parte del primer ministro Narendra Modi. Él acudió a Moscú desde este lunes, lo compartíamos precisamente en un video, cómo llegó a Rusia y tuvo una conversación informal con el presidente Vladimir Putin. Lo hizo en su casa, en su residencia oficial cerca de Moscú. Y obviamente acudieron a tomar el té, vieron un espectáculo de caballos, vieron un par de cosas y estuvieron platicando, todo bien, todo bonito. Se notaba tanto por el presidente ruso como obviamente por Narendra Modi, que estaban cómodos entre los dos y ya por supuesto este martes fue la reunión oficial. La reunión oficial donde tuvieron una conversación a puertas cerradas, esto ya hablando de primer ministro y presidente. Ayer eran dos amigos, Vladimir Putin y Narendra Modi, tomando el té, platicando un poco. Hubo una pequeña conversación completamente solo entre el presidente y el primer ministro. Nadie sabe qué se dijo. Hubo un pequeño trayecto durante el recorrido que estaban haciendo tanto Putin como Modi y precisamente se desconoce de qué hablaron, pero de lo que sí sabemos es sobre los acuerdos que se van a hacer entre ambos países. Han fijado un objetivo de alcanzar los 100.000 millones de dólares en comercio bilateral, por lo menos hasta el 2030. Actualmente el comercio entre ambos países se cifra entre los 60 y 70 mil millones de dólares. Por eso quieren 65 mil millones de dólares. Es el comercio bilateral que se alcanzó en el 2023. Por eso, a pesar de que anteriormente los líderes tenían como objetivo 30 mil millones de dólares para el 2025, esto ya se superó porque ahora en este 2023 llegaron a los 65, el doble, más del doble de lo que era como tal la propuesta o la meta para el 2025. Y el año pasado se superó. ¿Cómo? Gracias a todas las políticas de sanciones de la Unión Europea, de Estados Unidos, la India, al igual que China, tuvieron un gran acercamiento económico. Y obviamente esto los ha beneficiado a ambos, tanto a China como a Rusia, como a lo que es la India y Moscú. Putin precisamente tuvo una breve negociación con el primer ministro y recalcaron la importancia del fortalecimiento de la cooperación, así como la resolución pacífica de la crisis en Ucrania, porque también se habló de esa crisis. Durante esa reunión, Narendra Modi habló sobre los atentados que sufrieron en Rusia, en Crimea, en Sebastopol y también los atentados en Moscú, en este famoso recinto donde unas personas armadas lamentablemente llegaron y cometieron una locura. Y recordemos que Narendra Modi lo que tiene es que hasta cierto punto no apoya tanto, no apoya a Ucrania, no apoya a la Unión Europea. Hace negocios, sí, pero su postura no es a favor de ellos. Hubo obviamente la participación del presidente Volodymyr Zelensky sobre esta reunión. Desde ayer estaba diciendo que no entendía cómo el mismo día que reciben este ataque al hospital, porque vamos a recalcar una cosa, lo único que dijo Zelensky es ataque al hospital, ataque al hospital. Es lo único que han repetido todos los medios de comunicación. Y el resto de los ataques, ¿a dónde fueron? El resto de los misiles, ¿dónde cayeron? Para saber si realmente es un ataque contra la infraestructura civil o algo más. Y ya vamos a llegar a eso. Mientras tanto, por supuesto, ambos mantuvieron este tipo de conversaciones y señalaron la importancia de continuar fortaleciendo los lazos entre ambos países. Y precisamente Zelensky dijo que era una enorme decepción la visita a Rusia del primer ministro de la India, Narendra Modi. La primera desde que estalló el conflicto. Obviamente Putin dijo que
Era una gran atención prestada a cuestiones agudas, incluidos los intentos de encontrar formas de resolver la crisis de Ucrania. Acaba de recibir la visita del primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, que también está buscando la paz. Como Zelensky no quiere la paz, la mayoría de los países o la mayoría de los líderes dicen, bueno, vamos a acercarnos a lo que es la otra parte del conflicto para ver si realmente lo que nos dice Zelensky es cierto. Si realmente Rusia no quiere llegar a la paz, no quiere entablar un diálogo con Ucrania, no quiere aceptar ninguna propuesta de paz. Vamos a escuchar, como es lógico, las dos partes. Cuando escuchas a Rusia te das cuenta que todo es mentira por parte de Occidente. Y obviamente Zelensky dijo que no era posible porque este mismo martes llegó a Washington, sede de la cumbre de la OTAN, para su 75 aniversario de la alianza, con el objetivo obvio de luchar por más sistemas aéreos de defensa y nuevas acciones de respaldo por parte de sus aliados. Esto es lo que dijo Zelensky en uno de sus redes sociales en X, recalcando que llega comprometido a hacer todo lo posible para asegurar que el territorio ruso resulte vencido tras casi 2 años y medio de esta guerra. ¿Por qué este tema es tan importante previo a la situación que ofreció María Zaharova, la portavoz del Kremlin? Porque prácticamente Ucrania tenía la intención de llegar a este evento de la OTAN diciendo nos atacaron, destruyeron un hospital infantil, los misiles rusos nos están acabando, no es posible, necesitamos ayuda. Esa era la carta maestra del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Y tiene un problema. Le destaparon su jugada. A través de las redes sociales, lamentablemente para Zelensky, compartieron un video de todas las imágenes donde están las personas tratando de quitar los escombros, donde están las personas tratando de llegar a los heridos. Hubo un video que lo cambió todo. Sí, se compartieron varias imágenes de cómo estaban llegando estos famosos misiles de Rusia a Ucrania, a Kiev. Cómo caían en sus objetivos. Pero cuando empiezan a investigar, resulta que el que cayó sobre el hospital no era nada parecido al resto de los misiles. Absolutamente diferente. Y sobre todo, que fue el único que cayó en una zona civil. El resto cayó en estas llamadas bases militares de Ucrania, en los almacenes donde se tienen las municiones, los misiles. Por eso las explosiones no son tan llamativas como se observan en los videos porque sea el misil de Rusia, no. Es porque cayó en un almacén donde habían más municiones, más pólvora y todo obviamente enciende una llama más grande. Y esto fue lo que cambió. El momento en el que precisamente Zelensky sale, dice a través de sus redes sociales, no es posible, me atacaron, destruyeron, así son los monstruos de Rusia. Esos eran los mensajes de Zelensky. Y se compartieron también. Por supuesto, estamos viendo las imágenes del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky a través de su cuenta de X. Imágenes impactantes donde se observa un rostro de los ciudadanos ucranianos tratando de llegar a las personas que todavía lamentablemente se encontraban debajo de los escombros. Según su último reporte, continúa la operación de rescate. Fueron 38 personas que perdieron la vida, entre ellos 4 niños. Mi más sentido pésame para todas las familias. 190 personas resultaron heridas y están recibiendo asistencia. Hay 64 personas hospitalizadas en Kiev, 28 en Kryvyi y 6 en Dnipro. Obviamente todo esto antes de irse. Como presidente de Ucrania, tú ves obviamente, o no solo de Ucrania, de cualquier país, estás viendo que supuestamente un misil devastó un hospital infantil, que los ciudadanos de Ucrania están sufriendo en este momento y lo siguiente que compartes es, hoy estoy
en Estados Unidos. Sí, ya me tomé la foto, ya salí, ya hablé, ya dije, por supuesto, cómo es la situación en Ucrania. Pero hoy es diferente. Hoy ya me fui a Estados Unidos, que es lo único que le importa, para poder seguir paseando sin ningún problema. Esto fue en el primer evento que hizo Zelensky para las víctimas de ese genocidio en Ucrania de 1932 al 33, el famoso Holodomor, y más tarde compartió un video donde precisamente estaba señalando que hoy comienza la cumbre de la OTAN, estamos luchando por esos sistemas de defensa, lo mismo de siempre, que está luchando por Ucrania. La verdad, esa cara no es de una persona que se encuentre bien en este momento. Obviamente va a utilizar esta situación del ataque para decir que Rusia es el malo, que Rusia es terrible, pero con lo que no contaba era con los videos y la situación que empezó a surgir a través de las redes sociales. La vocera del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, María Zaharova, denunció precisamente este martes a través de un comentario que ofreció en una rueda de prensa. Denunció los intentos del régimen de Kiev de culpar a Moscú de estos supuestos ataques contra objetivos civiles. Resaltó que ya se ha confirmado que un misil antiaéreo ucraniano fue el que realmente impactó la jornada anterior contra esta edificación en el territorio del hospital infantil de la capital ucraniana. Entre los objetivos alcanzados de los misiles rusos, y por eso no lo señala Zelensky, por eso solo se enfoca en este hospital infantil, fueron la planta de fabricación de armas y equipo militar Artyom, Antonov y la oficina de diseño Lunch, que se encuentran en Kiev. También las empresas NERP y Yuzhmash, que al igual que se y Yuzhmash, que se encuentran en Dnepropetrovsk. También destruyeron la planta de ingeniería pesada en Kramatorsk, así como los almacenes de armas y equipos militares occidentales en la planta metalúrgica ArcelorMittal en Krykov Rog, entre otras instalaciones. Pero esas fueron las más significativas de lo que digamos los objetivos principales. Y todos y cada uno fueron realizados por misiles de alta precisión, y por eso los objetivos militares de Rusia fueron alcanzados y no se llevaron a cabo daños a otras instalaciones. Pero durante el ataque contra estos objetivos militares, una vez más, dijo Zaharova, como ya ha ocurrido en muchas ocasiones con la defensa aérea ucraniana, sus misiles se desviaron. Sus misiles impactaron contra edificios residenciales e instituciones sociales, en este caso el hospital. Lo mismo ocurrió esta vez. Ya se ha confirmado incluso por numerosos testigos que uno de los misiles del sistema antiaéreo NASAMS de fabricación occidental de Noruega impactó contra una edificación en el territorio del hospital infantil, porque fue Noruega el que entregó estos sistemas antiaéreos. La portavoz también anunció que el régimen inmediatamente comenzó a acusar a Rusia de acabar deliberadamente con niños, y esto ya pasó en una ocasión anterior, cuando incluso la Corte Penal Internacional lanzó una orden de aprehensión contra el presidente ruso Vladimir Putin. Y no pueden lanzar una orden de aprehensión contra el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y su ministro de la Defensa, Galán, por un genocidio en la Franja de Gaza, donde están perdiendo la vida miles de niños todos los días y en el momento en el que tú estás viendo este video también. Nadie mencionó que al lado de la clínica afectada se encuentra esta planta, Artyom, y a unos pasos de esta misma está situado un complejo de edificios del Ministerio de Defensa de Ucrania y almacenes de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Esto no te lo dice Zelensky, que al lado de este hospital vas a colocar al lado de un hospital una planta donde se guardan municiones, almacenes de las Fuerzas Armadas al lado de un hospital. Nadie tampoco dijo que los banderistas, los seguidores de la colaboración Estefan Bandera,
colocan deliberadamente los sistemas de defensa aérea en los barrios residenciales. Son ellos los que se esconden realmente detrás de los civiles, quienes los usan como un escudo humano para que los misiles, si llegan a alcanzarlos, también se lleven a los civiles. ¿Por qué? Porque así pueden acusar a Rusia de estar realizando ataques contra civiles. La Junta de Kiev lleva mucho tiempo utilizando las empresas, exclusivamente civiles, con fines militares. Las convierten en talleres para ensamblar, para reparar equipo militar o almacenes incluso para las armas y equipo militar occidental. De hecho, se tenía la consideración, la posibilidad de que además de ser un hospital, en este lugar también descansaban militares de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Las propias Fuerzas Armadas de Ucrania se esconden detrás de la gente civil y de los objetivos civiles. En Ucrania se ha generalizado la práctica de acoplar vagones con equipo y personal militar a trenes de pasajeros. El transporte postal también se utiliza para transportar armas. Ellos son los que realmente se esconden detrás de los civiles, de los que realmente utilizan a los civiles como escudo. Zelensky llega a la OTAN con un mensaje precisamente del representante de Rusia, de la Federación Rusa en la OTAN. Él comparte esa imagen, este código QR, para que le pongas pausa al video. Este código QR, él comparte precisamente este código QR para que le pongas pausa en este código QR y lo que hace es dirigirte a un comentario en Telegram, a una cuenta de Telegram. En esta cuenta, ¿qué vas a encontrar? Primero que nada, el video donde se observa este misil cae en este hospital y realiza esta explosión. Esto fue lo que derrumbó la historia del presidente Volodymyr Zelensky. Más tarde se empezaron a compartir diversas imágenes de los daños que generaron por este misil. De igual forma, las similitudes del radio, del diámetro que posee los misiles rusos y los que les entregaron por parte de Noruega. Y también hay otra explicación mucho más amplia de la imagen, el diseño de este misil, que no importa desde el ángulo en el cual lo intentes ver, te das cuenta que es un misil de fabricación estadounidense que les entregaron los noruegos a los ucranianos. Es un montaje. Se desvió. Ya ocurrió una vez, lo platicaba en mi canal Gaby López Informa, cuando un supuesto misil ruso había caído sobre Polonia y precisamente ya se estaban armando todos en la OTAN para lanzarse contra Rusia y resultó que era un misil ucraniano. Y nadie dijo nada. Y esto ocurre todo el tiempo. Incluso después de este ataque, Zelensky contraatacó en Belgorod, en una zona residencial, y nadie dijo nada, porque no les conviene, porque al final del día no les conviene y no es su aliado. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir. Nos vemos la próxima.